Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque tu amor es eterno y dura para siempre. Te pido, Señor Jesús, que por tu inmensa misericordia nos dé la virtud y la gracia de alabarte y glorificarte siempre. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, danos la fuerza para practicar lo que leemos y permítenos, Señor, entender las consecuencias que hay cuando no te seguimos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, simplemente un recordatorio, nos vemos, si Dios permite, al ratito en nuestra próxima clase, los valores en la familia cristiana. Entonces, va a ser por medio de Zoom, lo pondré en el link de este canal para que ingresen y nos puedan acompañar. Dios me los bendiga. Bueno, vamos a continuar con Ezequiel capítulo 17. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, inventa una comparación para la gente de Israel y diles que la adivinen. Les dirás: esta es una palabra de Yahvé. Una gran águila de amplias alas, de largo plumaje, con sus plumas multicolores, llegó al Líbano. Se subió a la copa del cedro, cogió la rama más alta y se la llevó al país de los negocios, a una ciudad de comerciantes. Luego tomó una plantita del lugar, la puso en un campo como si fuera un sauce, donde no faltara el agua. La planta creció, llegó a ser una parra de poca altura pero fértil, que extendía sus ramas hacia el águila mientras sus raíces se hundían. La parra brotó y se convirtió en una vid grande, dio guías y sarmientos. Pero llegó otra águila grande, dio guías de anchas alas, de tupido plumaje, y la parra dirigió sus raíces y sus ramas hacia ella, esperando encontrar más agua que la que tenía en su tierra. Había sido, sin embargo, plantada en buena tierra, donde no faltaba el agua. Podía extender sus ramas, dar frutos y ser parra magnífica. Y ahora pregunta Yahvé: ¿prosperará? ¿No arrancará el otro sus raíces, cortará sus racimos y dejará que se sequen sus brotes? No necesitará de mucho esfuerzo ni de mucha mano de obra para arrancar de raíz. Está plantada, pero no prosperará. Basta que se levante el viento del este para que se seque. Se secará en la tierra donde floreció. Me llegó entonces una palabra de Yahvé: dirás eso a rebeldes. ¿No saben lo que eso significa? Pues bien, esto: el rey de Babilonia llegó a Jerusalén, tomó a su rey y a sus ministros y se los llevó a Babilonia, donde tomó un retoño de raza real, pactó con él una alianza y le impuso un juramento. Incluso se llevó a los responsables del país para que el reino fuera pequeño, no pudiera resbalarse, y así este último guardará y respetará su alianza. Pero ese príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia, envió mensajeros a Egipto para que le dieran caballos y un numeroso ejército. ¿Podrá tener éxito? ¿Podrá escaparse después de haber roto la alianza? Por mi vida, palabra de Yahvé, él morirá en el país del rey que lo puso en su trono, en la tierra de ese rey cuyo juramento despreció y cuya alianza rompió. Morirá en Babilonia. Faraón no le enviará un gran contingente con mucha gente cuando se levanten terraplenes y torres para aplastar a los defensores. Menospreció el juramento, rompió la alianza, siendo que había empeñado su palabra. Y después de eso, ¿podrá salvarse? Por eso esto dice Yahvé:
Tan cierto como que yo estoy vivo, haré que recaiga sobre su cabeza mi juramento que despreció y mi lanza que rompió. Tenderé mi red a su paso y quedará atrapado en las mallas. Sus guardias caerán por la espada y los sobrevivientes serán dispersados a los cuatro vientos. Entonces sabrán que yo, Yahvé, fui quien habló. Esto dice Yahvé: yo mismo sacaré del cedro una patilla y la plantaré en una montaña alta y segura. La plantaré en una alta montaña de Israel. Se desarrollará, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies. Se cobijarán a la sombra de sus ramas. Todos los árboles del campo sabrán entonces que yo soy Yahvé. Yo rebajo al árbol que se eleva y levanto al árbol humillado. Seco al árbol verde y hago florecer el árbol seco. Yo Yahvé le dije y lo haré. Ezequiel capítulo 18. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. ¿Por qué al hablar de Israel repiten este proverbio? Los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera, a los hijos les temblaron los dientes. Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre, y el que peca, ese morirá. Sea un hombre justo que practica el derecho y la justicia. No come la carne no desangrada, no vuelve sus ojos hacia los sucios ídolos de la casa de Israel. No ensucia a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su regla. No oprime a nadie. Devuelve la garantía al que le debía. No comete robos. Da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No presta su dinero con interés. No cobra comisiones. Aparta su mano de la injusticia. Juzga conforme a la verdad cualquier problema entre un hombre y su prójimo. Sigue mis mandamientos. Observa mis leyes y actúa en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento, que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió. Come la carne sin desangrar, ensucia a la mujer de su prójimo, trata violentamente al pobre y al indigente, roba, no devuelve la garantía que se le pasó, vuelve su mirada hacia los sucios ídolos y comete el crimen, presta su dinero con intereses y cobra comisiones. Después de eso, ¿vivirá? Ciertamente que no. Si cometió todos esos crímenes, debe morir. Él será responsable de su muerte. Pero ese hombre a su vez tiene un hijo. Este vio todos los pecados que cometía su padre. Los vio, pero no los imitó. No come la carne sin desangrar. No vuelve su mirada hacia los sucios ídolos de la casa de Israel. No ensucia a la mujer de su prójimo. A nadie trata con violencia. No se guarda la garantía. No roba. Da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No trata al pobre con violencia. No cobra intereses o comisión. Observa mis leyes y sigue mis mandamientos. Ese no morirá por el pecado de su padre, sino que al contrario vivirá. Quien morirá por su pecado es el padre, el que multiplicó sus violencias, robó a su prójimo e hizo lo que es malo en medio de mi pueblo. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre, y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echará al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su maldad, a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable
y del pecado que cometió. Ustedes dicen, la manera de ver las obras que tiene Yahvé no es la correcta. Oigan pues, gente de Israel, ¿así que mi manera de ver las cosas no es correcta? ¿No lo será más bien la de ustedes? Cuando el justo se aparta de la justicia y comete el mal y por eso muere, muere por culpa de la injusticia que cometió. Del mismo modo, si el malvado se aparta de la mala vida que llevaba y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía, debe vivir, pero no morir. La gente de Israel dice, la manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa. Así que mi manera de ver las cosas no es justa, gente de Israel. ¿No será más